Algo está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. Te invitamos a acompañarnos en Misión Internacional El Shaddai para tener un tiempo de alabanza, adoración, ministración y palabra de Dios. Los días viernes a las 7:30 de la noche. Domingos cerramos con una fiesta de reyes y sacerdotes a las 5:30 de la tarde. Te esperamos en la ciudad de Los Ángeles. Para más información, llámenos al 323-521-2886. 323-521-2886. Y recuerde, algo está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. Te esperamos. Bendito Padre que estás en los cielos, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque es tu gracia y tu misericordia que nos permite estar en tu casa. Solo pedimos, amado Padre, que puedas usar nuestra vida para glorificar tu nombre, amado Dios. Que un espíritu correcto y apacible, bendito Padre, pueda estar en mi vida. Que lo que transmita, Padre, pueda venir de allá del cielo, bendito Padre, aquello que no perece, aquello que es verdadero, bendito Dios. Que las palabras que salgan de mis labios, Padre, solo sean aquellas que puedan edificar, amado Padre. Y si alguna palabra humana viene, bendito Padre, sea tu espíritu ayudando a desecharla, bendito Dios. Hoy solamente me conecto a tu voluntad, a tu gracia, a tu favor, a tu buena palabra, bendito Padre, que es la que constantemente nos instruye, nos fortalece, nos sostiene. Tu palabra es todo para nuestras vidas, amado Padre. Hoy solamente agradecemos, amado Dios, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, amado Dios. Gracias por la palabra que ya nos has dado en los días anteriores, amado Dios. Esa palabra, bendito Padre, que nos hace más fuertes, que nos trae esperanza, bendito Padre, que nos hace saber que tú estás en control, que tú estás en los tiempos, amado Dios. Hoy solamente sometemos nuestro espíritu a tu voluntad y te damos gracias por ello, amado Dios. Gracias, Señor. Amén. Creo que estamos iniciando un año. Y creo que cada vez que empezamos un año siempre estamos con expectativas. Yo la verdad, desde la prédica que el pastor dio el día 31, esa palabra, yo no sé, hermanos, pero yo agarré esa palabra. Esa palabra a mí me bendijo bastante. ¿Cómo es que esperamos el año? El año muchas veces, ¿me entiende? Tal vez meditando en lo que pasó, estamos comenzando un año, pero estamos dejando un año atrás. Tal vez para muchas personas no fue un año fácil, y empezar otro año tal vez tampoco se mira como algo fácil, pero la palabra siempre nos trae esperanza. El apóstol Pablo decía, como tocó la otra vez el hermano, es una palabra que es muy poderosa y a mí me ha bendecido mucho, que es que él decía: una cosa hago, dejo todo atrás, lo que quedó atrás, aquello que no me bendijo, lo que no me edificó, aquello que no me añadió, lo dejo atrás y pongo mi mirada en el blanco y prosigo al supremo llamado, a lo que el Señor ya me prometió para este año. El pastor dio una promesa, una palabra, y el Señor cuando da una palabra y da una promesa, Él la cumple. Una de las cosas que hace el Señor es que nos da promesas y nos da palabras. El pastor tocó acerca de que Dios bendice el año, ya está bendecido y que está coronado. Es muy bonito escucharlo y recibirlo. También tocó acerca de Josué, cuando el Señor le dio una promesa: la tierra que les doy ya es suya, tomen posesión de ella. El Señor da una promesa, no las da. El problema es que no nos advierte lo que van a ver en esas cosas. El Señor les dijo a los discípulos: yo los voy a encontrar en el otro lado, pero no les advirtió acerca de la tormenta que iba a haber en el medio de ese proceso. A Josué le dijo que esa tierra era de ellos, pero habían gigantes en esa tierra. El Señor nos dio una promesa para este año. Eso no nos garantiza que no vamos a tener problemas. Muchos dirán: el año ya empezó, y la verdad, los gigantes ya empezaron también. Pero el Señor nos dio una promesa y tenemos que afirmarnos a esa promesa y ser como Josué y Caleb y aferrarnos a ellos, aunque hayan gigantes, aunque hayan problemas. El Señor nos ha prometido estar con nosotros a donde quiera que vayamos, y una de las armas que Él nos ha dado es su palabra. Y nos dice que meditemos en ella de noche y de día. Es la que nos da la sabiduría y es la lámpara que alumbra nuestro camino, ¿verdad? Tanto la palabra, ella misma se defiende, pero no es nuestra fuerza. Entonces, meditando en esa palabra,
también mencionó otra palabra que es muy importante. Si nosotros ya empezamos un año y como les digo, muchas personas tal vez no tuvieron un año bendecido, en lo que podemos decir en lo humano, el año tal vez los dejó agotados y cargados, ¿verdad? Y hay preocupaciones, si el año que pasó no fue bien, ¿qué espero de este año? Gracias. Entonces, perdón, voy a estar con un poquito de tos porque me ha estado molestando una tos. Meditando en eso, el mismo Señor Jesús, cuando Él enseñaba, les dijo a sus seguidores, a sus discípulos, que buscaran primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y en eso me quiero enfocar en esta noche, en esa palabra, en buscar el reino de los cielos y su justicia. Los maestros, los que enseñan la palabra, he escuchado este comentario varias veces que dicen que un versículo fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Muchas veces usamos un versículo sin conocer de qué es lo que está hablando específicamente. Entonces, para poder entender de qué es lo que ese versículo está hablando, una cosa sabia que recomiendan es vayan a un versículo anterior o vayan a un versículo más adelante. Entonces, yo quiero que vayamos a esa palabra. Voy a empezar en Mateo 6:33, donde el Señor nos dice que busquemos, más dice, no sé, les voy a dar tiempo para que lo puedan encontrar. Yo quiero que nos vayamos a Mateo 6, había dicho 6:33, pero quiero que nos vayamos 2 versículos anteriores. Yo voy a estar leyendo, no voy a leer la Reina Valera en estos capítulos. Ay, perdón, se me perdió el versículo aquí. Y nos dice, perdónenme si tengo un poquito de tiempo, solo traigo este ahorita. Dice, el versículo que nos vamos a enfocar es, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero quiero que nos vayamos 2 versículos anteriores, al 31. Él nos dice en su palabra, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego viene el versículo, más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Siguiente, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta a cada día su propio mal. Entonces el Señor aquí está hablando acerca de los afanes, de las preocupaciones, pero no solamente eso, nos está hablando acerca de su reino y de su justicia. Y nos dice buscar, que busquemos primeramente. Eso se está refiriendo que es algo importante, algo que es una prioridad. Buscar primeramente el reino y su justicia. En este momento quiero que descuarticemos este versículo. No, versículo, descuartizar se escucha muy psicópata. Que desmenucemos este versículo, ¿verdad? Primeramente nos pide 2 cosas: buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos el reino de Dios? En lo humano podemos pensar el reino de allá de donde están aquí los reyes de England. Podemos pensar, ¿verdad? Un gobierno, un poder, leyes en lo humano. Pero la palabra nos enseña que el reino no está hablando como nosotros lo tenemos entendido aquí en nuestra mente, aquí en la tierra. El reino es una persona y es la persona de Cristo. Por eso es que decía, el reino se ha acercado, decía el Señor, hablando de sí mismo. El reino no es de este mundo, el reino viene del cielo. Por eso es que dice que Dios es espíritu, y todos los que quieren entender lo que dice su palabra se tienen que entender espiritualmente, porque viene del cielo,
necesitamos una revelación. Por eso es que el Señor le decía a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. El reino del cielo no es un sistema que conocemos humanamente. El reino de los cielos es una persona y es la persona de Cristo. Entonces, si ya sabemos quién es el reino es la persona de Cristo. Ahora nos dice, busquen su justicia. Entonces, voy a buscar, no mi justicia, dice la justicia de ese reino. Entonces, como eso es lo que nos está pidiendo el Señor que busquemos, entonces vamos a buscar, ya sabemos que el reino es Cristo. Entonces vamos a empezar a buscar la justicia de Cristo. Y quiero que nos vayamos a donde el Señor empezó a establecer su reino y trajo la constitución del reino, que está en el versículo 5, donde está hablando acerca de las bienaventuranzas. Ahí es donde el Señor empezó a dar sus sermones en el monte, donde le llaman la constitución del reino, le llaman a las bienaventuranzas, porque ahí el Señor empezó a establecer su reino, a poderlos de lo que Él estaba pidiendo, lo que Él demandaba en su reino. Y quiero que nos vayamos a Mateo 5. Solo voy a tocar las bienaventuranzas de ahí, porque no quiero tomar mucho tiempo, pero sí quiero que entiendan a qué me estoy refiriendo. A los hermanos que vinieron, estamos en Mateo. Quiero que nos vayamos a Mateo 5:3. El Señor aquí nos empieza a hablar de las bienaventuranzas. Un segundito. Creo que todos sabemos que es bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado es una persona que es bendecida, dichosa, dice. Son bendecidos, son alegres, es un favor, ¿verdad? Nos empieza a hablar de las bienaventuranzas. Y nos empieza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empieza a hablar ahí también del reino de los cielos, que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. A mí me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, porque lo explica de una manera diferente. Nos da un mejor entendimiento de los cuales son pobres en espíritu. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. So, lo que nos está diciendo aquí, que el reino, ¿cómo empieza? ¿Quiénes son los que son aptos para el reino? Dice que los que son aptos para el reino son todos aquellos que reconocen que fuera del Señor no son nada, que necesitamos de su perdón, que necesitamos de su gracia. Son los pobres de espíritu, son aquellos que reconocen que son pecadores y necesitan arrepentimiento y necesitan el perdón del Señor. Nos vamos a ir nuevamente a la Reina Valera para seguir leyendo las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que lloran. Al saber que nosotros somos pecadores, tenemos que venir a un arrepentimiento, ¿verdad? El Señor dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Para reconocer que somos pecadores y poder recibir del reino y de la gracia del Señor, nos tiene que doler y reconocer de la dependencia que tengamos del Señor, y de Él vamos a recibir esa misericordia. Todo aquel que llora va a ser saciado. Es una promesa del reino. Pero también podemos verlo de otra manera. Una persona que no es bienaventurada es desdichada, ¿verdad? Una manera de poder ver eso es que si yo no recibo eso que me está dando, voy a tener una desdicha y no voy a obtener el beneficio que eso me está trayendo. El siguiente dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando el Señor nos está hablando de mansos, también hay otro versículo que nos dice que aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de verdad, no de pretensión, porque eso es lo que es nuestro Señor, ¿verdad? Él es la verdad. Entonces, esta es una demanda que nos trae el reino. Mire cómo va el proceso. Primeramente, reconocer que somos pecadores y necesitamos de Dios, arrepentirnos. Luego viene la otra de
de que son bienaventurados los que, porque la palabra y el reino lo que nos va haciendo es mansos y humildes, porque reconocemos la dependencia que tenemos del Señor. No es mi justicia, no es lo bueno, porque nadie que, en la misma palabra dice que el Señor no vino por los justos, no dice justo, dice que el Señor no vino para los que se creen justos, sino por los pecadores, a que vengan al arrepentimiento. Todo aquel que se cree justo, que cree que es justo, está errado y no puede recibir el reino, porque piensa que su propia justicia lo ampara. Entonces el Señor lo que nos está pidiendo para ser aptos de ese reino es reconocer que somos pecadores y dependientes de Él, arrepentirnos, ser mansos y humildes, porque eso es lo que va haciendo la palabra. La otra bienaventuranza nos dice, dice los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La otra bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que hace la palabra. La palabra, cuando está siendo expuesta, nos da esa hambre y esa sed de hacer lo correcto. Después de ir recibiendo eso, dice que todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Una de las cosas que el Señor nos pide es ser llenos de la verdad y la justicia. ¿Y cuál es la verdad y cuál es la justicia de Dios? Su palabra, sus instrucciones. Dice, bienaventurados los misericordiosos. El pastor, no sé quién, ahorita mencionaban acerca de la misericordia. La palabra nos demanda que seamos misericordiosos, porque hemos recibido misericordia. Y todo aquel que da misericordia va a recibir misericordia. Eso es lo que esta palabra nos está diciendo, ¿verdad? Todo aquel, hermanos, tenemos dos naturalezas, una natural y una carnal. No podemos pensar que todo el tiempo vamos a estar seguros. No le estoy diciendo que va a ser. No, el mismo pastor dice que aquel que piensa que está firme, que se asegure de estar firme, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en nuestra naturaleza humana y no es la naturaleza humana la que nos sostiene. El único, decía un predicador y una hermana también, dice que una vez estaba juzgando a una hermanita que había cometido un error. Y ella dice, a mí me enseñaron a no juzgar, dice, pero yo solamente pensé y vino el Señor y me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre ella y tú? Le dijo. Y ella le dice, ¿cuál es la diferencia? Es mi misericordia, le dijo. Tú no has caído, tú no has sido consumido, es por mi misericordia, es por mi gracia. Lo único que nos sostiene es la gracia y la misericordia. No es porque tan buenos que seamos. Si en algo tenemos que estar agradecidos es por la misericordia. Dice, si no fueran por sus misericordias ya hubiésemos sido consumidos, ¿verdad? Entonces aquí nos está pidiendo que son dichosos aquellos que dan misericordia, porque aún su debido tiempo van a recibir esa misericordia. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros no buscamos hacer la paz y provocamos contiendas, conflictos, nosotros no estamos sometiéndonos a ese reino, nosotros estamos obrando de una manera natural, pero eso lo vamos a ir tocando más adelante, solamente donde va estableciendo el Señor su reino. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice los que tienen persecución a causa de la verdad, no de la justicia, ¿vale? No van a ir huyendo de la policía, no, la justicia divina, la justicia que viene del Señor. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Tiene que ser mintiendo, ¿verdad? Si están criticando y diciendo porque estamos haciendo, entonces ahí no cuenta. Pero si están diciendo mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ok, ahorita yo creo que vamos entendiendo cómo es que el Señor empezó a establecer su reino. Empezó a decir una de los requerimientos que tiene para poder acercarse al reino. Ya entendemos que el reino es Cristo, su justicia es su verdad, y es lo que tenemos que procurar primeramente. Los evangelios son uno de los libros
que nos hablan acerca del reino, de los primeros, porque las cartas, en sí, toda la palabra habla acerca de Cristo, de su justicia. Cuando los velos no han sido quitados de nuestros ojos, no miramos a Cristo. La palabra fue creada por Él y para Él. Nada de la palabra no lo señala a Él. Por eso el Señor Jesús le decía a los fariseos: si vosotros conocieras realmente las Escrituras y si la mente las escudriñaran, sabías que las Escrituras me apuntan a mí, pero ustedes se niegan a creer en mí, decían. Entonces, cuando el reino se ha sido revelado en nuestras vidas, ya no vamos a ver a nadie más que a Cristo y su plan redentor, que es lo que la palabra nos habla y nos enseña. Entonces vamos a ir tocando, quiero tocar nomás uno o dos puntos, no me voy a enfocar en los versículos, pero lo que el Señor enseñó cuando Él iba y enseñaba a sus discípulos, que conocemos los nombres, y a los que lo seguían. Y quiero que ahora nos vayamos, bueno, nomás les voy a decir, ok, no voy a tocar los versículos, pero una de las cosas que el Señor nos habla, yo sé que ustedes ya las han escuchado. Después de lo de las bienaventuranzas, el Señor nos dice: vosotros sois la sal y la luz del mundo. Pero si la sal se vuelve insípida, no servirá para nada más que para ser pisoteada. Ahí está hablando de algo genuino. El Señor empezó a decirles también que si vuestra justicia no era mayor que la de los fariseos y los escribas, no heredaríamos el reino de los cielos. ¿Pero por qué el Señor estaba diciendo eso? Porque dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los maestros de la ley de esos tiempos y los que conocían la palabra. Si se ponen a estudiar y a meditar en la palabra, el Señor a los que confrontaba y los regañaba y les decía de todo, eran a los fariseos, a los saduceos, a los estudiosos de la ley, porque tenían conocimiento de la ley, pero no conocían de quién estaba hablando la ley. Les decía que eran faltos de amor, faltos de misericordia, que estudiaran a ver qué era misericordia y que aprendieran acerca de ello. El reino, otra de las cosas que nos manda a hacer, luz y sal. El Señor dice que Él no vino a abolir la ley, sino que la ley fuera cumplida por Él. Ustedes saben que la ley fue dada por Moisés, el viejo pacto. El Señor vino a establecer un nuevo pacto, ¿verdad? La ley representa el viejo pacto, la gracia representa el nuevo pacto. Moisés es el representante de la ley y del viejo pacto. Cristo vino a cumplir la ley para poder traer el nuevo pacto. Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir, porque la ley es buena, es hecha por Dios, ni una tilde ni nada pasará de ella, pero no podíamos nosotros cumplirlas. Por eso el que tuvo que venir para poder cumplir con esa ley, Él es nuestra justicia ahora. Yo no me puedo amparar con mi propia justicia, Él es mi justicia. Dice, entonces, hablando de los fariseos, dice, si su justicia no es mayor que las que ellos, y empieza a enseñar, dice, no hagan sus obras para ser vistos. Eso empieza a establecer lo que el reino pide. Que cuando hagan algo para los demás, no lo hagan para ser vistos, sino para que el Padre sea glorificado, ¿verdad? No hagan sus obras, dice, para ser vistos. Cuando oren, no sean como los hipócritas, dice. Hipócritas, lo que quiere hablar la palabra cuando habla acerca de hipócritas es acerca de actores que pretenden hacer algo pero no son. Entonces el Señor a quien se refería de hipócritas era de los fariseos, de los maestros de la ley. Esta palabra, nosotros podemos decir fariseos, y una de las cosas que hemos aprendido con las hermanas y que les digo es que nosotros tenemos que aprender a ver la palabra con una lupa, pero no apuntando al hermano, apuntándonos a nosotros mismos y preguntándonos, Padre, ¿tendré yo una de esas actitudes fariseicas que no glorifican tu nombre? ¿Seré yo uno de esos que oran para ser vistos? ¿De aquellos que hacen obras para agarrar halagos de los hombres? ¿O lo hago con sinceridad para honrar tu reino? Si una cosa tiene el Señor, es que Él conoce y escudriña la sinceridad de los corazones. Ante Él somos cartas abiertas.
ni aun los pensamientos podemos ocultar delante de Él. Una de las que el Señor nos está pidiendo es una sinceridad, algo verdadero, dice. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les encanta, dice, orar en las esquinas o en las sinagogas, o como los gentiles que por sus muchas repeticiones dicen, creen que van a ser escuchados. Incluso la carta de James, iba a decir, pero no es James, es de Santiago, habla acerca de la oración también. Dice que cuando pedimos muchas veces, pedimos mal porque pedimos con una mala intención para complacer nuestros propios deseos. Lo que está haciendo es exponer lo que hay dentro. Una de las cosas que tenemos que entender del reino es que el reino no es por fuera. El reino era necesario, dice el Señor, que Él se fuera para poder venir y morar dentro. El reino ya no es algo externo, no es lo que podemos ver, lo que yo puedo pretender. El reino es interno porque mora dentro de nosotros. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, y vamos a tocar ese versículo más adelante, que de vuestro interior tendrían que salir ríos de agua viva, ¿verdad? La verdad tiene que salir de adentro hacia afuera. El Señor tocaba mucho de esos versículos. Dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra y sale por la vitrina, sino lo que sale del corazón. El Señor mira la sinceridad y la pureza de corazón. Me pasé una bienaventuranza que dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, tocando ciertos puntos que el reino demanda, también el reino nos demanda. No juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida que juzgáis, vas a ser medidos. Es para nuestro propio beneficio. Dice, tú que quieres ver la viga que tu hermano tiene en el ojo, examínate tú primero y sácate la viga que tienes en tu ojo, y después puedes ver si puedes ayudar a tu hermano. Primeramente tengo que ver yo qué es lo que estoy haciendo mal. Esa es una de las demandas del reino. Otra demanda del reino es que tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, no podemos venir a demandar perdón de nuestro Señor, que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El reino nos va a demandar que perdonemos, porque es lo que hemos recibido de Él. Si nosotros no perdonamos las ofensas, lo que va a ser, y ahí donde viene el acusador, que es el que aprovecha, ¿verdad? Nosotros no deberíamos de ser de los que acusan, porque ese papel lo tiene el diablo. Él dice que es el acusador de los hermanos. Pero una de las cosas que sí deberíamos de hacer es aprender, dice, la misericordia lo que nos hace. La palabra nos habla acerca de cómo se corrigen los errores o el pecado, dice, con verdad y misericordia. Cuando miramos que alguien tiene un error, tenemos que aprender a ponernos como esa persona. ¿Cómo me gustaría que me restauraran a mí si yo estuviera en ese punto? La palabra nos dice también, vosotros que sois maduros, que restauren a aquellos que hayan caído o hayan sido encontrados en cualquier falta. Dice que los restauren los que son maduros. Entonces el Señor lo que nos quiere llevar es una madurez en su reino. ¿Saben que el mundo allá afuera está lleno de pecado? ¿Qué es por lo que nosotros estamos aquí también? Nadie de los que estamos aquí por buenos, ¿o sí? Vamos buscando esa perfección. Pero hay gente allá afuera, y hay gente incluso que ha estado en la iglesia, pero ya no ha encontrado después esa ayuda que la iglesia necesita suplir por nuestra falta de entendimiento. Porque muchas veces somos como esos fariseos, que solamente miramos la paja en los ojos de los demás, pero no miramos nuestras propias faltas. Vamos a seguir leyendo lo que el Señor nos pide. Una de las cosas que el Señor nos manda es sinceridad, es verdad. Y eso nos lo dice Mateo 7:21, y quiero que vayamos a este versículo. A Mateo 7:21. Y eso voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estamos hablando acerca del reino de los cielos.
Dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Solamente a través de su palabra. El Señor sí, una de las cosas que el Señor, el pastor tocaba en la palabra que dio para el día 31, que el 2024 pedía adoración, quitarnos nuestras coronas, humillación, ¿verdad? Reconocimiento y sometimiento a la verdad. Una de las cosas que demandaba el Señor. El reino demanda de nosotros muerte. El reino no es como nosotros pensamos. Yo me posiciono, yo agarro. El reino no soy yo. El reino es Él. Entonces, para nosotros poder estar sometidos al reino, yo tengo que reconocer que no se trata de mí. Juan el Bautista fue el que empezó a abrir la brecha. Decía, he ahí el Cordero del mundo. Él es un ejemplo perfecto de lo que nosotros tenemos que seguir. Él tenía ministerio, él tenía gente que lo seguía, pero cuando vino a encontrarse con el que merecía la gloria y la honra, él mismo dijo, yo ya les dije que yo no era el Cristo, a Él sigan, a Él, escúchenlo a Él. Es necesario que yo mengüe, dice, para que Él crezca. Lo que nos va a llevar a crecer en el reino es ya no buscar mi propio reino, es buscar el reino de Cristo. Mientras yo más menguo, más Él crece. ¿Y qué voy a hacer? Más eficaz para ser un reconciliador. Dice que nosotros somos ministros de reconciliación. Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Los sacerdotes lo que hacían era poder presentar los pecados del pueblo delante del Señor para recibir perdón. Entonces, el Señor en ningún momento nos dio el ministerio de la condenación. El Señor dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Lo que tenemos que hacer es, como dijo el pastor, ser obedientes a la verdad. Que mi carne muera, la mejor adoración que yo le puedo dar al Señor. Y ya lo tocaba el pastor, lo tocaba muchas veces antes, decía, es el olor a carne muerta, ¿verdad? Es cuando mi ego queda avergonzado, queda humillado, pero a la larga hace un bien, porque está trabajando el carácter de Cristo. Cuando yo no me salgo con las mías, cuando yo quiero buscar mi propio reino, pero el Señor no me lo permite, ¿verdad? El Señor no me está haciendo un mal. Cuando Él me hace esperar, cuando Él no me da la razón, cuando me dice que tengo que perdonar, cuando me dice que tengo que soltar toda ofensa, cuando me dice que tengo que buscar la paz, ¿verdad? Él no me está haciendo un mal. Él me está... ¿Cuántos de aquí hemos dicho, Señor, yo quiero ser como tú? ¿Cuántos de los de aquí hemos dicho eso? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que viene? Qué enojos, qué puñaladas, qué errores de uno, qué errores de los demás. Ay, Señor, yo quiero ser como tú. Sí, sé como yo perdono, yo restauro, yo levanto. Eso es lo que el Señor ha hecho conmigo. O con el Señor no ha hecho con eso, con alguno de los que están aquí conmigo lo ha hecho. Yo no sé con ustedes. Pero cuando yo me apoyaba en mi propia justicia, pensaba que eso era lo que el Señor buscaba y no que era una justicia, lo que yo pensaba. Job decía, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. El apóstol Pablo, y lo quiero tocar más adelante. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad?, de lo que el Señor nos está hablando, que vino a establecer su reino. Su reino no es de este mundo. Su reino no se trata acerca de mí, porque la misma palabra dice que todo fue creado por Él y para Él. Pero cuando le abrimos el acceso al reino, nos damos cuenta que somos dependientes de ese reino y nada de lo que yo haga va a opacar ese reino. Él se lleva toda la honra y toda la gloria, y todo aquel que se acerca al reino no tiene nada más que caer ante Él, a los pies de Él, y decir, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? No permitas que mi humanidad sea de tropiezo para tu obra, porque eso es lo que nos lleva al reino, un reconocimiento que no somos nada, que separados de Él nada podemos hacer. Pero mientras más entendemos lo que ese reino nos pide,
más vamos a ir madurando en el Señor. ¿Y cómo vamos a poder aprender y entender eso? Leamos la palabra, pero no solamente la leamos. Como decía el pastor, sometámonos. Como decía el hermano también, sometámonos a esa palabra que él tocaba acerca de cuando el Señor tentó al Señor, cuando fue el Señor Jesús tentado y él usó la palabra. La palabra es la que nos va a sostener, pero tenemos que caminar nuestra mentalidad, ¿verdad? Que no es mi justicia, no es mi conocimiento, porque si no vamos a caer como los fariseos. El reino nos demanda muerte. Todo el que quiera, dice el Señor. ¿Cuántos de aquí queremos ser sus discípulos del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero dice, pero ahorita saber qué va a decir, me dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame. ¿A quién le gusta negarse a sí mismo? ¿A quién le gusta que no salirse con las suyas? ¿Ah? Muchas veces buscamos salirnos con las suyas por la autoridad que tenemos, por lo que yo tengo y abuso de la autoridad, y pensamos que ahí crecemos en el reino. El Señor era el dueño de todo y era el más humilde. Ahí se basa la humildad. La humildad dice que es poder tener el poder para destruir a alguien y no destruirlo. Eso es lo que es el Señor. El Señor con una mirada que nos dé ya nos fulmina, pero Él no lo hace. De Él tenemos que aprender. Ok, otra de las cosas, yo me estoy amparando en la prédica que el pastor dio, así que si algo van a echar la culpa, echen la culpa. No, mentira, no. El pastor también tocó acerca de la adoración. Entonces el Señor nos pide que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos que dedicarnos a aprender de la justicia de Dios. Pero también, como les hablaba de esa mujer, dice que cuando el Señor fue a encontrar a la mujer samaritana, dice que le era menester poder llegar a donde ella estaba. Y hay una palabra que el Señor toca en Juan 4:23, y quiero que nos vayamos a ese, y ese va a ser el último versículo bíblico que vamos a tocar. Es el Juan 4:23. Cuando lo tengan, nomás me pueden decir amén. Bueno, vamos a leerlo. Dice, pero se acerca el tiempo, dice, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hay una cosa que el Señor nos dice: busquen primeramente el reino y su justicia. Y ahora en este versículo nos dice lo que el Padre busca. Y el Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿De dónde aprendemos la verdad? No de nosotros, porque no hay verdad en nosotros. Portamos una naturaleza corrompida, y mientras más nos demos cuenta de eso, más humildes vamos a ser. No me puedo jactar, con eso no lo estoy diciendo, van y eso es libertad. No, tenemos que saber que somos dependientes del Señor, que necesitamos de su gracia, que necesitamos llegar al punto donde Él dice que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, para llegar a ese punto de ser verdadero, tengo que conocer la verdad, tengo que ser genuino en el reino. Al reino no le podemos mentir, es interno, y Cristo mora dentro de nosotros. Eso es como un escáner que tenemos. Por eso la Biblia toca acerca de apariencias. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que se librara de esas personas que tenían apariencia de piedad, que no hagamos las cosas por apariencia, sino que seamos sinceros y verdaderos. Y hermanos, si no hemos logrado alcanzar ese punto, seamos verdaderos. Padre, todavía no he llegado ahí, ayúdame. Padre, yo siento celos, quítalos de mí, porque yo sé que eso a ti no te agrada. Una sinceridad. ¿Saben quién era verdadero delante del Señor? David
David se presentaba delante del Señor y el Señor, Padre, crea en mí un espíritu correcto. Padre, he pecado contra el cielo. Bueno, ese fue el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros tenemos que aprender a ser sinceros delante de la presencia del Señor, porque esos adoradores el Señor anda buscando. Al Señor no le podemos pretender, a la gente sí. No le estoy diciendo vaya y sea sincero con todo el mundo, porque hay personas que no tienen la madurez para poder tolerar las faltas de los demás. El pastor lo tocaba el otro día, que guardemos nuestro corazón, que no a cualquiera le podemos contar nuestras debilidades, pero hay alguien que sí podemos siempre acudir a Él, a sus pies, que Él está dispuesto para ayudarnos, y ese es el reino, Cristo. A Él podemos correr y a Él podemos acudir. Hay una alabanza que estaba escuchando, no sé si alabanza o canción, que es de Jesús Adrián Romero, que dice que es por su gracia. Y la verdad que esa alabanza me ministraba, y estaba viendo un video incluso donde tenían imágenes, donde presentaban actos de la movie de Pasión de Cristo, donde están crucificando al Señor, donde sale la mujer aquella que iban a apedrear y recibe la gracia del Señor, donde está el Señor siendo golpeado, donde está siendo crucificado. Pero las palabras que esta alabanza toca es que dice que cuando entra a la intimidad del Señor, dice, ahí soy sincero, ahí la apariencia, dice, de piedad se va, es tu gracia lo que queda, ¿verdad? Ahí estamos desnudos cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor. No podemos mentir. Y nosotros necesitamos presentarnos con sinceridad y poderles decir, Señor, me falta aún esto, necesito de tu ayuda. Señor nos demanda perdón. ¿Quién de aquí me puede decir que es fácil perdonar? No es fácil perdonar, pero nos hace bien. Y es algo que el reino demanda. Pedro se acercó al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿70 veces 7? El Señor le dice, no 70 veces 7. No dice no 7 veces, 70 veces 7. Y eso es un proverbio hebreo, dicen, que significa siempre. Siempre tenemos que perdonar. Eso es algo que el reino nos demanda. ¿Será porque es malo y el Señor? No, es simplemente porque esa es la naturaleza del reino. Él vino a perdonar los pecados, Él vino a limpiarnos de lo malo. Pero muchas veces por no exponernos al reino, nosotros no somos esa sal y esa luz de la tierra. Y mientras que la tierra gime por la manifestación de los hijos del Señor, nosotros nos volvemos como esos fariseos, ¿verdad? Con apariencias. Ya no somos sinceros. Buscamos el ser vistos, buscamos el obtener, y no que el reino del Señor se establezca en nuestras vidas. Ya no buscamos la unidad, ya no somos esos pacificadores. El Señor le decía a sus discípulos, sean como yo y el Padre, somos uno. Y la gloria que yo he tenido, Padre, dáselas a ellos. El Señor no es egoísta. El Señor no trae división. Él no es un Dios de división. Él es un Dios de restauración, de unión, de traer cosa nueva, de traer unidad, de traer poder. La unidad trae poder. La paz trae poder. Dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el espíritu. Es algo interior, es algo espiritual. Tenemos que acercarnos a esa naturaleza para poder ser una iglesia diferente, no perfecta, porque el Señor sabe que no somos perfectos, estamos buscando la perfección, pero sí querer llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero para eso tengo que aprender a negarme a mí misma, tengo que aprender a negarme a mí mismo, tengo que aprender a ceder el paso, tengo que aprender a ser pacificadora, tengo que reconocer que fuera del Señor nada soy, tengo que reconocer que necesito de la gracia del Señor, pero no solo yo, también mis hermanos necesitan de la gracia del Señor, porque somos buenos muchas veces para decir, Padre, gracias por tu gracia me has dado, pero cuando ya se la da a alguien y mayormente si me hizo algo a mí, ¿verdad? No, a él no, a mí sí, pero a ellos no, la gracia nos pide, si no nos va a tocar la del siervo aquel que le perdonaron la deuda grande y al final cuando tenía que perdonar la que le debían, no quiso perdonar. ¿Qué le pasó? A pagar, porque como no quieres perdonar, el Señor tampoco va a perdonar. Eso es la demanda del reino. La gracia no es algo suave, nos demanda también, porque ya es algo interno, es algo que no se puede fingir, no se puede llevar con apariencia, es una verdad que tenemos que decidir. ¿Y quién nos puede privar de entrar a ese reino? Nadie de los que están aquí me puede privar a mí.
La única que me puedo privar soy yo. Cuando no cuido mi corazón, cuando no hago lo que la gracia, lo que el reino me está pidiendo, ahí yo me estoy privando. ¿Quién me puede privar de tener comunión con el Señor? La única que me puede privar, como es algo interno, soy yo. ¿Quién me conoce mejor que yo? El Señor y yo. Nadie podemos culpar a nadie, porque es una demanda que se nos da a todos, de guardar y cuidar nuestro corazón, claro, y también nos pide que no seamos de tropiezo para los demás, ¿verdad? Son demandas, nosotros nos tenemos que acoplar a ese reino. ¿Y por qué muchas veces no lo hacemos? Es por la ignorancia, por las tinieblas que hay en nosotros. Las tinieblas es un reflejo de la ignorancia. No le damos valor al reino, que es la palabra. Entonces, para este año, si queremos ser cristianos prósperos, no solamente en lo material, primero dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo aquello que necesitemos, Él se va a encargar de dárnoslo, porque Él sabe lo que necesitamos. Pero tenemos que buscar primeramente su reino y su justicia, y hacerlo de una manera verdadera, porque tales adoradores el Señor anda buscando, que sean adoradores en espíritu y en verdad. Esa palabra es para todos, es para el cuerpo de Cristo, es para aquellos que queremos alcanzar la madurez en el Señor para ser útiles y seamos buenos colaboradores para el reino del Señor. Los tiempos están cerca, están malos, y solamente tenemos que llevar esa meditación. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para agregarle al reino? ¿Qué yo estoy haciendo mal? Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender que solo una cosa pides, y es que te busquemos, te tememos a ti, que busquemos tu justicia, que busquemos ser verdaderos. Y yo creo que ya en eso vamos a culminar el mensaje. Este mensaje no es para condenar, no. Este mensaje es para que meditemos y que tengamos esa hambre y sed de justicia para poder hacer lo que Él nos está pidiendo en estos tiempos. Él ya coronó el año, Él ya nos ha bendecido, Él ya nos dio la tierra prometida, Él es la tierra prometida. Y si lo tenemos a Él, dice que lo tenemos todo, pero tenemos que aprender a despojarnos de esos gigantes que están dentro de nosotros. Aprender a depender de Él y esperar en Él, generar frutos en Él, permanecer en Él. Cuando permanecemos en Él, dice que pedamos todo lo que queramos. El éxito está en permanecer en Él. No permitamos que nada ni nadie, y primeramente nosotros, nos haga separarnos del reino. Es todo en esta noche, hermanos. Espero que esta reflexión, enseñanza, no sé cómo le podía llamar, les haya sido de edificación. Busquemos su reino y su justicia, que Él ya ha prometido que nos va a dar a todo aquello que sea necesario para nuestras vidas. Si gustan ponerse de pie, si podemos hacer una oración para culminar la enseñanza. Bendito Padre, hoy solamente te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, como lo dice mi Señor, es esa luz que ilumina nuestras vidas, Padre, y nos hace ver todo aquello que todavía no ha alcanzado el parecimiento a ti, bendito Dios. Ayúdanos, amado Padre, danos de tu gracia, bendito Padre, para dejarnos moldear, para poder llegar a ser como tú, amado Dios. Que busquemos la verdad, mi Señor, que busquemos ser esos adoradores de los cuales tú andas buscando, amado Padre. Que podamos hacer la diferencia en estos tiempos, amado Dios. Que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar tu reino y tu justicia, bendito Padre, y a poder descansar en ti, amado Dios. A saber que es mejor estar en ti. Ayúdanos, bendito Padre, y enséñanos, dirígenos, danos un espíritu correcto, amado Padre. Expónnos, bendito Padre, aquello que no trae unidad, amado Padre, aquello que solamente hace que mi carne crezca. Enséñanoslo, Padre, para que podamos
menguar en ello y saber y reconocer que eso no nos va a traer ganancias, sino nos va a traer pérdidas, amado Dios. Ayúdanos a ser esos discípulos, amado Padre, que están dispuestos a morir a su naturaleza humana para que la tuya crezca, amado Dios. Gracias te damos en esta noche, Padre. Solo pedimos que siempre seas tú tomando el control, que seas tú guiándonos, que seas tú iluminando nuestro entendimiento, trayéndonos sabiduría, bendito Padre, para poder seguir trabajando en tu obra, amado Dios. Gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias. Le vamos a dar el tiempo al pastor, no sé si él quiera agregar algo o decir algo. Gloria a Dios. Mientras la hermana compartía este versículo 33 de Mateo 6, la Biblia dice: más buscad primeramente. Esto tiene que ver con prioridades en nuestra vida. Porque el Señor le está hablando a los discípulos. El Señor no le está hablando al mundo, le está hablando a los que han conocido de Él, a los que han convivido con Él, y les está hablando en el error que ellos habían caído, porque ellos miraban el afán que los gentiles tenían por el comer y por el vestir, y al estar preocupados ellos comenzaron a caer en el afán, a la preocupación. Afán quiere decir estar aplicado o invirtiendo mi tiempo en algo que me está preocupando. Y el Señor les está diciendo: dejen a los gentiles, porque esa es la preocupación de ellos. Pero ustedes no se preocupen de eso, ustedes preocúpense del reino. Y dice: más, esto es una prioridad. Más, buscad primeramente el reino de los cielos. Este año, para usted y para mi persona, en medio de los afanes, en medio de las preocupaciones, hay que más buscar el reino de los cielos, y la justicia de Él se va a añadir a nuestra vida. Así que agradecemos al Señor por esta palabra. Que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Sheila, que Dios siga agregando honor, valor, conocimiento a nuestras vidas, y de esa manera poder darle gracias al Señor.